Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Renata Tanho e dando continuidade à nossa sequência de entrevistas, hoje nós recebemos uma celebridade do mundo da cartomancia, uma pessoa muito especial que eu conheci este ano no 8º Congresso Internacional de Tarot em Barcelona. Enfim, foi uma super descoberta, várias coisas em comum. A maior delas é o Lenormand, com perspectivas diferentes, enfim. Daí, desse nosso encontro, começou uma história, né, que está movimentando, assim, as bandas do Brasil e do México e da Espanha, enfim. Então, eu achei que seria prudente e muito interessante fazer uma entrevista, porque realmente ela tem muitas coisas para compartilhar, enfim, muita história, muitos conhecimentos e uma perspectiva que eu gosto bastante, acho que tem bastante a somar. A gente vai fazer uma dinâmica interessante nessa entrevista, então nós vamos falar uma parte em português e uma parte em espanhol. Eu vou me dirigir a Yoko sempre em espanhol e ela vai responder em espanhol, mas depois nós vamos deixar aqui a sugestão e as instruções para vocês, para quem não entender, colocar as legendas no YouTube, ok? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Yoko, bienvenida. Gracias, Renatita. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, hablé un poquito sobre ti, muy poquito, pero me gustaría que te presentaras, que nos contaras, en fin, un poquito lo que quieras sobre ti. Bueno, teóricamente soy investigadora social porque me formé en las humanidades como muchos de ustedes, ¿no? Estudié historia en la universidad más grande de México y siempre tuve esta necesidad de acercarme a las diferentes formas y expresiones de la fe. Y lo hice mucho a través de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de mi país. Pero siempre a la par, de manera justamente paralela, hay mucho de las búsquedas personales en los temas que decidimos estudiar formalmente o intelectualmente. Y si tú recuerdas de las conversaciones que tuvimos cuando nos conocimos, eran que tanto tu país como el mío se conectan a nivel muy íntimo por la fe, las creencias, nuestras abuelas, el uso de las plantas, otras formas de curación alternativas, toda esta cosa donde honramos las expresiones de la naturaleza, tanto como aspectos de lo sagrado, como a un viejo amigo, ¿no? Como a este sentimiento que te hace sentir en casa, que te da cierta calidez. Entonces, es lógico que si estás en un país como México, sientas en algún punto de tus búsquedas la necesidad de volver a los orígenes, la necesidad de volver a los oráculos, al ancestral, a las plantas, a las hierbas, a la magia, a los dioses antiguos. Entonces, tarde o temprano iba a terminar regresando a este mundo y por algo nos íbamos a entender y nos íbamos a hacer amigas, ¿sabes? Ay, qué bonito, pero hablas muy bien. Sí, qué bonito, es como una clase, empezamos la clase ya. Qué bien. Ya empezó, es que hablas súper bien, genial. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces por ahí? Bueno, eres investigadora social, cuéntanos un poquito de cómo empezaste en este universo de los oráculos, claro, esa introducción que nos hiciste, o si quieres hablarnos, bueno, algo sobre ti. Es que casi no me gusta hablar sobre mí, Renata, porque esto es como en una entrevista de trabajo, que mandas tu currículum y tienes que decir, yo soy súper buena en esto, soy súper buena en aquello, y eso no me encanta, Claro. Porque me parece que este tipo de charlas son más para acercarnos de manera amistosa hacia lo que nos conecta y tenemos en común. Claro. Por eso es que yo decía, en algún momento me dediqué, sí, a esta cuestión que tiene que ver con la historia, a la enseñanza, pero no era suficiente, y más en estos universos mágicos de los que procedemos. Entonces, casi todos nosotros compartimos también esta cosa donde estudiamos intelectualmente de manera formal en un colegio y al mismo tiempo vamos nutriéndonos de esas experiencias de las abuelas, de las tías, de los que estuvieron antes de nosotros. Entonces,
aunque los oráculos los comencé formalmente cuando estaba estudiando en la universidad, estas inquietudes vienen por mi abuela, de línea materna, la mamá de mi mamá, siempre fue la que nos acercó a este universo, ¿sabes? Y decía, estudia, trabaja mucho, lucha por salir adelante. Decía, pero no te olvides de pasarte una ramita encima para limpiarte de una negatividad, de prender una vela para ¿cómo se llama? Honrar a los ancestros y que te vaya bien en esa entrevista de trabajo. Entonces, hoy por hoy, las mujeres de mi familia, que son mi pilar y mi base, todas tienen estudios en esta universidad prestigiosa. La que no es bióloga es médico veterinario, la que no se dedica a cuestiones de protección civil. Entonces son mujeres importantes en mi vida, mujeres fuertes, pero que nunca abandonaron la magia, como la creencia en otra cosa. Y esto es debido a mi abuela. Entonces, cuando yo era pequeñita, yo comencé a ir al mercado esotérico más grande que hay aquí en México y en América Latina, que es el mercado de Sonora, porque mi abuelita me pedía que le fuera a comprar velas, hierbas, jabones. Entonces era entrar a este universo en el que a algún punto me sentía conectada, aunque no entendía perfectamente lo que estaba alrededor. Entonces, esto se quedó en el fondo de mi corazón como esperando el momento adecuado para explotar y hacer eclosión. Y cuando estaba en la escuela, en el tercer o cuarto semestre de la licenciatura, llevé una materia que se llamaba Teoría de la Religión. Y pues en algún momento del programa comenzamos estudiando los arcanos mayores del tarot de Marsella como una expresión de los arquetipos de los que nos hablaba Jung. Y ahí fue cuando llega por primera vez a mi mano un mazo. Pero toda esta historia la hago porque no fue solamente la llegada de ese mazo a mis manos. Sí. Es muy importante todo esto de las mujeres de mi familia, que fueron construyendo cosas, necesidades e inquietudes en un imaginario, y cuando algo como el tarot llega a mi mano, termina aglutinándolo todo para darle un sentido. Y por lo cual esas búsquedas tienen una importancia muy grande en el momento en que se conjuga lo intelectual con la tradición y el linaje. Y ahí comienzo a estudiar tarot, ¿sabes? Pero muy intelectual, muy desde lo que decía Jung, muy desde el simbolismo. Pero en algún punto digo, espera, porque esto no solo me está hablando de símbolos. Esto lo conozco. Exacto, y además tiene congruencia con lo que está sucediendo en mi vida. Entonces entré en una crisis que decía, espérate, es que estoy con un pie en el creer, en la fe, y en el otro la parte racional de esto no es lógico, esto no es posible. Y era complicado para mí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, creo que al final tuvo mucho de iniciático y mucho de búsquedas personales, porque conforme fueron pasando el tiempo en el que iba haciendo estos estudios académicos, en realidad lo que había de fondo era una búsqueda de identidad, una búsqueda de sentido. Y el haberme centrado en grupos originarios, en grupos indígenas, con culto, con formas de representación, en símbolos, en mitos, y también, por supuesto, en oráculos ancestrales como la lectura de maíz, es donde terminé como de reconciliar esas dos partes de mí. Y dije, bueno, entonces al carajo, ya, me introduzco al mundo de la magia, al mundo de las hierbas, al mundo de los oráculos, al mundo de los ancestros. Y es lo que le dio sentido y equilibrio a mi vida. Claro, porque es una integración, yo creo que pertenece mucho a nuestros tiempos, ¿no? Que necesitamos explicaciones racionales, científicas, para, yo qué sé, explicar lo que nos pasa en un mundo que tiene una apariencia de inexplicable, ¿no? Pero estos dos universos, cuando pueden el estudio y la intuición, la percepción eso es lo que hace un buenísimo tarotista, cartomanto, lo que sea, ¿no? Alguien que trabaja con oráculos. Bueno, me has contestado entonces todas las primeras preguntas. Súper bien, ¿no? Porque era que nos contaras un poquito de cómo empezaste y de qué manera unes tu formación como historiadora o investigadora social
con el enfoque que das a los estudios y tus prácticas como oraculista, ¿no? Yo creo que también quería hacerte una pregunta más sobre eso, porque, por ejemplo, tú eres una de las, bueno, de las primeras personas o de las pocas personas que veo que trabaja bastante en tus clases con la explicación histórica, con el análisis comparativo de los mazos, en fin, que tienes un estudio bastante profundo en este sentido. ¿Y de qué manera tú crees que es importante que la gente cuando se acerca a este universo que tenga también esta base? Lo que pasa es que, mira, conté toda esta otra parte que no había platicado en ninguna entrevista sobre mi abuela, sobre las mujeres de mi familia, sobre esta cuestión intuitiva, porque pienso que Brasil, al compartirla también, lo van a entender perfecto. Claro. Todas tuvimos la abuela, la tía, la vecina que te acogía como madre y te introduce al mundo de los oráculos. Entonces, América Latina tiene esta cosa rica en sentido, en costumbres, en creencias, pero llega un punto donde no podemos, creo yo, abordar los oráculos solo desde la intuición y únicamente desde lo vivencial. Para tener una lectura responsable o un acercamiento responsable a los oráculos, necesitas también revisar un poco qué es lo que hay en los antecedentes, qué otras metodologías has tenido a través del tiempo, para hacer un rescate lo más propio posible y que al complementar esta parte de estudios más intelectualizados con este universo mágico o intuitivo, llegar hacia tanto lecturas más potentes como también esta cuestión de conservar para las generaciones futuras, porque estás hablando de la globalización, Renata, y justo ahora nosotros que de alguna manera venimos de estos pueblos originarios o que somos herederos de esos pueblos originarios, tenemos la responsabilidad del conservar para los que vienen después de nosotros. Entonces, creo yo que no solo es para darnos congruencia a nosotros como lectores o como estudiosos, es también para dejar algo consistente y con sustancia a los que vengan después de nosotros. Muy interesante, claro, pero ahí pensamos que, que en poco tiempo a lo mejor esta perspectiva puede desaparecer, ¿no? Que cada vez más va desapareciendo, ¿no? Muy interesante. Bueno, quería preguntarte un poquito en este momento cuál es el oráculo que más utilizas en todo este camino que has hecho, en fin. ¿En qué momento estás ahora? En tus Mira, investigaciones y cuál es el del momento. Mira, como tú bien lo dices, siempre he ido por etapas trabajando con diferentes oráculos y siempre trato de llevar algún oráculo de origen ancestral a la par de alguna cosa europea de cartomancia clásica para ir equilibrando. Entonces, todavía sigo investigando, por ejemplo, con la lectura del maíz, que es muy mexicana, muy de la parte indígena, porque quedan muy pocos lectores y se está perdiendo. Y eso sería muy triste porque es un oráculo que tiene siglos de utilizarse y que conecta con esta cosa de la ancestralidad, de los dioses, de lo que somos en el ADN los mexicanos. ¿Ok? Es complicado porque esto involucra un montón de trabajo de campo, porque quedan muy pocos lectores y en muchos casos también tenemos la barrera del idioma porque no siempre hablan español. Es algo que tengo como uno de mis grandes pendientes, pero que no puedo abocarme con toda sí, como con toda la carga que quisiera hacerlo, porque tiene muchas implicaciones logísticas que no facilitan el poderme meter de lleno a trabajar con esos oráculos, como rescate, como conservación, antes de que perdamos a nuestros últimos lectores de maíz. Pero lo que sí tengo a la mano, lo que sí puedo trabajar más cercano, por un lado es la profundización en Lenormand en cuanto a técnicas clásicas para la lectura de las casas o el gran tableau, que ustedes en Brasil llaman la mesa real, porque aunque uno va desarrollando técnicas personales, hay autoras como Beth López Maza, que tú también la conoces, que rescata métodos tradicionales, pero que también después de tantos años de trabajo ha desarrollado los propios. Entonces, en este universo de técnicas es donde continúo trabajando muchísimo
porque me interesa conocer diferentes perspectivas para incorporarlas a mi propia práctica y a la enseñanza. Algo más que estoy trabajando ahorita es en la Vera Sibila italiana, que es este oráculo que ya no trae insertos, que es primo hermano de Lenormand, y que tengo pensado en cortito plazo trabajarlo ya en un taller experimental con alumnos, sobre todo para dirigirlo a lecturas de amor, ¿no? De temas amorosos. Ah, qué interesante. Es interesante que yo creo cuando hablas en eso, la preservación de la memoria, en fin, de los lectores de maíz, es una perspectiva súper histórica, ¿no? Que, bueno, es Sí. como súper interesante. Bueno, cuéntame, entonces hemos llegado un poquito al primer tópico, que es el Lenormand, ¿no? Que al final fue lo que nos unió. Ajá. Porque, bueno, y todo el universo de Lenormand y tal, y yo quería preguntarte cuál es, en tu opinión, la potencia del Lenormand, porque se suele decir con una cierta frecuencia que Lenormand es como un oráculo que no tiene tanta capacidad o símbolos tan complejos como los tiene el tarot, y que el Lenormand serviría como para chismes o cosas menos profundas, a la vez que el tarot sería para cosas, asuntos existenciales, temas más profundos de la psique, en fin. Entonces quería saber tu opinión sobre este tema y cuál es la potencia del Lenormand. Yo creo que comenzaríamos como haciendo una aclaración. Evidentemente, esas 36 cartas que componen Lenormand no siempre llega a las mismas capas de sentido que Tarot, porque no tenemos la presencia de arcanos mayores, que van a marcar una diferencia, ¿ok? Pensemos que los arquetipos universales se clasificarían como símbolos, como lo explica la semiótica, mientras que los signos serían estas otras referencias un poquito más superficiales. Pero el hablar de que sean un poquito más superficial no lo hace menos, tanto necesario como adecuado. Entonces, la mayoría de la gente que se acerca a la cartomancia tradicional no viene buscando que le hablen de cuestiones terapéuticas, no espera que le hables de las lealtades invisibles en la familia, de la sombra, de lo que quiere trabajar. Entendamos que es un universo de personas que se acercan a esto para resolver problemas directos, cotidianos, que necesitan ser abordados para evitarte un problema más grande e incluso por supervivencia. Entonces, si a ti están a punto de botarte tu trabajo, no te interesa abordar tu sombra. Necesitas saber qué retos son los que vas a enfrentar para resolverlos de manera asertiva, con la guía adecuada, con el apoyo adecuado. Tú puedes estratégicamente manejar una situación que puede estar en contra tuya o en prejuicio tuyo y darle la vuelta para favorecerte. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es quitar este prejuicio de que si no es terapéutico, si no es un símbolo potente, no sirve. Yo no puedo abordar el trabajo del ser, de la parte más profunda de mí, si primero no tengo que comer y si no tengo dónde vivir. Y estos oráculos siempre nos han acompañado como no solo para chismosear sobre un novio, no solo para saber sobre una relación, nos acompañan como un apoyo en nuestra vida cotidiana para resolver las cosas, los conflictos, los retos del día a día. Y como se lo digo a mis alumnos, aunque estas 36 cartas no tengan la profundidad de los arcanos mayores del tarot, lo que le da certeza, lo que las hacen puntuales, lo que las hacen asombrosamente asertivas, es estos tendidos o lecturas grandes con sus técnicas antiguas desde la cartomancia clásica. Porque estos tendidos de cartas en una mesa real, en un GT, en una lectura de las casas, le dan dinamismo a las cartas, permiten leerlas en 360 grados y le dan una capacidad de movimiento y de interrelación entre ellas que no vas a encontrar regularmente en el tarot. Entonces, hay que establecer
que el tarot no es superior a Lenormand o que Lenormand es mejor que tarot. Son dos instrumentos a los cuales podemos acceder dependiendo de la necesidad de nuestro consultante. Entonces, si estoy en un momento en que no soy capaz de entender mis emociones, qué es lo que está motivando mis actos, etcétera, voy a recurrir a mi buen amigo que es el tarot. Pero en lo cotidiano, en los problemas del día a día, necesito respuestas claras y muy directas. Y el Lenormand lo permite. Entonces, la gran potencia que tienes en Lenormand, a pesar de que no tengamos esos arcanos mayores, estos símbolos universales, es el dinamismo que imprimen las técnicas de la cartomancia clásica, a partir de diagonales, saltos de caballo, lecturas de espejo, toda esa movilidad en 360 grados que permiten las técnicas clásicas. Muy bien, claro, porque es un mundo, ¿no? Si utilizas las 36 cartas, tienes todo a tu disposición, ¿no? Sí, aunque, perdona Renatita, aunque sabemos que tenemos muchas capas de sentido diferentes en una lectura, aunque sea Lenormand. Sí. Y tú sabes que aquí en México nos enamoramos mucho de cosas de Lenormand, de la escuela brasileña, de cosas que han hecho tus paisanos, debido a que, bueno, tenemos estas humildes 36 cartas enfrente, pero tus paisanos empezaron a agregar símbolos arquetípicos. Al representar orichas, al representar potencias espirituales, ya sabes que no solo tienes ese significado básico, sino que ya agregan este otro símbolo más potente en una lectura. Por eso creo que es otra cosa que nos une a brasileños y mexicanos y que nos entendemos muy bien y por algo hemos acogido muy calurosamente y con mucha emoción cosas que están haciendo tus paisanos. Claro, y ahí es donde entramos, por ejemplo, en la escuela brasileña, ¿no? Que era la próxima pregunta que te iba a hacer, que conociste. Ay, creo que me estoy adelantando mucho. No, pero está súper bien, porque parece que tienes el texto así como de está perfecto. No, No, lo que pasa bien. es que No, cuéntame, no, perdón, ¿qué me ibas a decir? Que te iba a decir, perdona la interrupción, que esta unión no se debe solamente a que nos identificamos a través de la cartomancia o a través de estas enseñanzas ancestrales de abuelas, de grupos indígenas, etcétera. Es que hasta con cosas tan básicas como, ¿sabes? Como el trabajo que están haciendo tus paisanos, desde cómo entienden la espiritualidad, son Sí. cosas que nos han emocionado mucho a nosotros los mexicanos. Entonces, ves, por ejemplo, tapetitos como el que te acabo de enseñar, que es de un paisano tuyo, que dices, esto me funciona muy bien porque era algo que estaba necesitando, porque también adoramos a las gitanas, también tenemos cierto acercamiento hacia el espiritismo. Entonces, si esto lo llevas a tu mesa de trabajo, aunque estés trabajando con un Lenormand de una línea muy europea, muy clásica, este tipo de cosas introducen una segunda, una tercera capa de sentido en una lectura, aunque tengas un Lenormand tradicional. Entonces, cuando vamos reuniendo esto con los mazos, con los libros de autores que son paisanos tuyos, etcétera, se va creando una sinergia muy interesante. Entonces, hoy por hoy, aunque no esté utilizando sobre la mesa el tarot gitano de Katia Bastos o tenga el Oricha Lenormand de Tania, este tipo de cosas nos van acompañando. Y entonces, por ejemplo, mis alumnos o mis conocidos llegan y sin saber nada de Brasil dicen, qué lindo tu tapete, ¿dónde lo consigo? Quiero comprar uno. Claro. O te ven como haciendo lecturas con los dados también de Tania y te dicen, qué bonita forma de Lenormand, ¿dónde lo consigo? Entonces, aunque no sepan de dónde vienen, los mexicanos hemos conectado muy bien, muy profundo con el estilo de oracular y espiritual del pueblo brasileño. Claro, sí, tiene mucho sentido. Bueno, entonces, por lo que me estás diciendo que en Brasil se llame, bueno, aunque no sea un tarot, en Brasil se suele decir tarot gitano, ¿no? O a la baraja gitana, Lenormand brasileño. Claro, ahí hay una conexión de almas, ¿no? Que la cosa sí. Exacto. Se crea una bóveda, se crea una egrégora, como decimos en portugués, y bueno, y al final estamos todos bajo
esta misma frecuencia, ¿no? Que estamos trabajando con el Lenormand. Y cuéntame una cosa, de las cartas que conociste, ¿no? Entonces, conociste el tarot de Katia, conociste el Orisha Lenormand. Cuéntame si estás utilizando directamente alguno o no. Ah, ya lo tienes ahí. Vale. Mira, ¿Y el cómo de Katia, y cuando los utilizas? Cuéntame. mira, es muy chistoso. El de Katia lo tengo aquí y lo enseño durante las clases y lo he trabajado con algunas lecturas. A ver, ¿me escuchas? Porque vi que se pausó un poquito No, la yo te imagen. escucho, te escucho. A ver, querida, si estás por ahí. Sí, te estoy Bueno, escuchando. aquí dice que sigue grabando, entonces continuemos. Sí. Mira, eh, aunque tengo el tarot gitano de Katia y lo utilizo en clase y puedo como mostrarlo en algunas prácticas, ¿cómo? ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. A ver.